Odio Bandmate, definitivamente. Y es medio densa, es medio plomo, es medio lo mismo, ¿no? Hoy vamos a volver a escuchar y analizar al maravilloso grupo japonés Bandmate, esta vez con su canción Hate, con la presentación en vivo que han publicado recientemente y que dice de la siguiente manera. Bien, comenzamos con un riser bastante cinematográfico, ¿no? Como oscilando de un lado al otro. Te recomiendo como siempre que utilices auriculares y como no podía ser de otra manera, en realidad sí, pero... Arrancamos en Mi, pero es un Mi en power chords porque no se escucha ni que sea menor ni que sea mayor, aunque después en el riff que hace algo como... Es como si hicieran la escala pentatónica de Mi. Y suena maravilloso, fíjate todo el poder que ya tienen desde el principio de la canción y hay que ver con qué nos encontramos después. Un solo acorde. Si mal no recuerdo había otra canción en donde le escuchamos un solo acorde. Si no me estoy equivocando te lo voy a dejar por acá arriba o debajo en la descripción, pero si por algo se caracteriza Bandmate es por hacer las cosas muy bien. Y eso implica que con muy pocos recursos, con muy poco material, logran dosificar toda esa información para que en una canción, con esa poca información, puedan construir algo bello, atractivo, interesante, rockero. Fíjate que entró a cantar la cantante, valga la redundancia, y ellas siguen intercalando el riff que habían presentado en la introducción. Es como si estuvieran en dos lugares separados, ¿no? La voz va por un lado y toda la música que acompaña va por el otro, pero sin embargo quedan muy bien sincronizadas. De hecho, ahí la guitarrista empezó a hacer algo como cromático, ¿no? Es hermoso, porque fíjate que estábamos en Mi menor, no apareció nunca el Fa sostenido, así que puede ser tranquilamente un Mi frigio, pero no suena a eso, sino que suena simplemente a un Mi eólico o Mi menor natural, pero meten esto que queda maravilloso, le da muchísimo swing interno y no salieron del mismo acorde en el que estaban, que es el Mi en power chord quintas. Ya me estoy estresando. Fíjate lo siguiente, dos cosas. Primero, hay un pequeño break, un pequeño puentecito que va desde la estrofa hacia esto, que entiendo que es el estribillo por la vehemencia que está teniendo. Y en las guitarras se escucha desde el sol, que es la tercera del Mi, ahora confirmamos que estamos en Mi menor. Aparece el Fa sostenido, con lo cual es un eólico, pero que transforman cromáticamente en un Fa y en un Mi nuevamente para... Y entrar al estribillo, que parece que cambia en un momento de acorde hacia un Re quinta también. Y estaría muy bien que hicieran eso. Ok, vamos a ver con qué nos encontramos. Si algo que tiene Bandmate también es que hacen un rock bailable, pero no en el sentido peyorativo que se le da muchas veces a que no, el rock no se debe bailar, sino que es algo que hace que dentro nuestro brote cierta emocionalidad que nos empuja a mover nuestro cuerpo en una dirección o en la otra, y eso es muy lindo, es muy interesante, sobre todo en vivo debe ser una fiesta absoluta, así que si pudiste participar de algún show en vivo de Bandmate, por favor nos gustaría que compartas tu experiencia con todos nosotros debajo en los comentarios para poder hermanarnos comunitariamente en el sentir propio de la experiencia del vivo con una banda que es de nuestro agrado. Fíjate que volvimos a la parte de la introducción. Este es un puente instrumental que seguramente va a desembocar en otra estrofa. Vamos a avanzar un poco más para ver con qué nos encontramos. Ten en cuenta que estos son más análisis, las reacciones. Yo no soy quizás muy carismático para hacerlas, pero me llaman la atención algunas cosas. Y después te voy a comentar algo más al respecto porque si te interesa que hagamos estos videos sin cortes, hay una posibilidad para que te sumes a la comunidad del canal y puedas colaborar con esto para que podamos desembozarnos en eso y hacer un video que sea de tu agrado. Con dedicatoria incluso.
Es una locura porque si usás auriculares vas a ver que hay una guitarra de un lado que está punteando todo el tiempo, otra guitarra del otro que está haciendo el acompañamiento rítmico, el bajo está un poco centrado ahí medio oscilando, ahí con Misa que la rompe toda. En el video anterior que hicimos sobre Bandmate vimos un solo maravilloso de ella y nos gusta mucho esto porque hay mucho espacio para el instrumental también. Tienen canciones muy concisas, muy interesantes, algunas con mensajes sociales también muy interesantes que hablan sobre lo que nos pasa como humanidad y no dejan de tener el atractivo del rock. Pueden subsumir, resumir todo en lo que hacen, en las canciones que componen y cómo lo hacen. Y hasta acá seguimos conservando la misma información. Fíjate que va siendo repartida de a poco entre un instrumento y el otro y sin embargo estamos siempre en mi. Hermoso. Ahí parece que en el estribo hace algo distinto en cuanto a los acordes, porque parece que va del mi. Y no sé si después tendría sentido que haga esto, ¿no? Que pase del mi power chord. Todos son power chords. De acá al re, al la, al sol. Y además, como clavan ese la y parece que pasan por un do sostenido, ese mi eólico se convierte en un mi dórico por la sexta ascendida, que lo hace más épico, como nos gusta. Momento de solo bajístico, como sabés, por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Vas a tener el link al video original debajo en la descripción, así que vamos a ir viendo bocados de estas partes. Si te gustaría ver el video completo o hacer algún análisis en particular con dedicatoria exclusiva para vos, que sea compartido en el canal para que lo vean todos, por supuesto, podés hacerte miembro del mismo presionando en el botón de abajo que dice unirse. Muchas gracias por tu comprensión. Un duelo hiper rockero entre la guitarrista y la bajista que es maravilloso. Digo, están ahí, siempre sobre el mi, mucha escala pentatónica, porque en el rock se usa mucho la escala pentatónica porque la misma disposición de los instrumentos de cuerda, como el bajo eléctrico y la guitarra eléctrica, facilitan el toque de esas notas, mientras que en el piano es más dado a hacer escalas completas. Por eso también la forma de aproximarse a la composición de acuerdo al instrumento de base que utilices para realizar una canción es distinto. Suele ser distinto, mejor dicho, porque hay excepciones como en todo, pero tiende más a eso. Avancemos un poco más. Y acá empiezan a haber un par de respuestas respecto a... Ay, ¿a qué canción me hace acordar eso? Si sabes a qué canción me estoy refiriendo, porque yo no tengo la más mínima idea, por favor dejalo escrito debajo en los comentarios. Y nos estamos acercando al final de la canción. Vamos a ver, vamos a presenciar, vamos a vivir en esta experiencia única e irrepetible, salvo que vuelvas a reproducir este video. Hate. Odio Bandmate. Definitivamente, ya. Y ahora te voy a explicar por qué. Definitivamente odio Bandmate porque hacen las cosas muy bien, todo el tiempo, con muy poco material, con muy poca información, muy pocos recursos. No porque no tengan más recursos, sino porque a conciencia, deliberadamente eligen utilizar pocos recursos para dosificarlos a lo largo de toda la canción y hacer estas maravillas que escuchamos video tras video. Y todas las canciones están buenísimas. O sea, hasta ahora no encontré ninguna canción que diga, y es medio densa, es medio plomo, es medio lo mismo, ¿no? Ninguna. Si conoces alguna canción de Bandmate que no te guste, esto es rarísimo, déjalo escrito debajo en los comentarios. Y además me llama la atención que, siendo que estén diciendo I hate you, como te odio, básicamente, como odiamos a Bandmate en este canal porque hace todo muy bien. Mentira, las amamos, fue simbólico, irónico lo que dijimos. Toda la fuerza que tienen para decir I hate you, I hate you, I hate you, y sin embargo suena como para danzar, no suena agresivo, a eso me refiero, como que es una frase muy beligerante y sin embargo ellas hacen que suene más diplomático de alguna forma, ¿no? Para presentar el contraste.
Mi menor... ¿Dijo arigato? ¿Dijo arigato? ¿Qué es lo que dijo al final? A ver, adivinemos. Déjalo escrito debajo en los comentarios. Recordá escribir qué te parece Band-Maid, si tenés alguna otra recomendación, qué te parece en esta clase de análisis, qué te parece esta canción en particular, qué otras bandas de este estilo conocés que todavía no hayamos escuchado en el canal, porque pasamos por Band-Maid, por supuesto, Baby Metal, Nemophila, Gacharik Spin, y me estoy olvidando de algunas seguramente, pero hay una lista de reproducción con todas ellas por aquí arriba o debajo en la descripción, y me gustaría saber qué más te gustaría escuchar. En mí. Perfecto, maravilloso como siempre. Me ha gustado mucho volver a escuchar a Band-Maid en el canal. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.